Seguimos con este tema doctrinal. Estamos en el camino, el libro número 2, Manifestaciones del Poder de Dios. Hoy vamos a hablar usando las llaves del reino. Y vamos a leer el texto central que está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Mateo 16, 19, ¿sí? Y todos, si podemos leerlo en voz alta, dice ahí, ¿sí? Todos leamos. Y a ti te daré, ¿qué cosa dice? Las llaves del reino de los cielos. Nuevamente, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es realmente algo bien poderoso, bien marcante de lo que Cristo dijo. Y vamos a desarrollarlo. Aquí ya hablando del punto número 1, Jesús nos ha delegado autoridad para movernos en el campo de los milagros. Ese es el tema que estamos tratando. Vemos también que en el tema anterior que estuvimos hablando, la lección 1, manifestaciones del poder de Dios, hemos hablado varios aspectos muy interesantes, pero ahora vamos a ver sobre el tema de las llaves del reino, cómo usarla. Y encontramos un texto interesante en el libro de Juan. Abra su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo número 14, y en el versículo número 12 y 13. Evangelio de Juan 14, versículo 12 y 13. Jesús nos enseña aquí, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 al 13. Qué poderosa palabra. El Señor dice: el que en mí cree. ¿Cuántos creemos en Jesús? Amén. Bueno, eso estamos hablando a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos tenido una experiencia con Dios, ¿verdad? Él dice: el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Hermano, mire qué poderosa promesa que Dios nos da a los que creen. Por eso que nosotros, hermanos, necesitamos descontaminarnos de todo tipo de incredulidad, de todo tipo de duda, porque el diablo está queriendo que nos detengamos en el caminar con Dios, pero Dios está siempre diciendo: el que en mí cree, las obras, dice, que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque Jesús dijo que él está con el Padre, y aún dice: todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo hará, según la voluntad de Dios, claro está. Y el Padre se glorificará también en el Hijo. Hermano, mire, nosotros somos hijos de Dios que no caminamos a la deriva. Nosotros somos hijos de Dios que no caminamos en el desamparo. Tenemos a un Padre glorioso que está con nosotros, y tenemos a Jesucristo que está allí con nosotros y que nos ha dado un sinfín de promesas. Ahora, estamos tratando de poder entender un poquito en cuanto a las llaves del reino. Por ejemplo, ¿para qué sirven las llaves? A ver, ¿para qué sirven las llaves que usted tiene? Para abrir puertas. Qué poderoso. Por eso que en el reino son importantes las llaves. ¿Por qué? Porque las llaves me hacen abrir puertas. Para entrar a este lugar hemos tenido que tener una llave para poder abrir la puerta y acceder. Entonces hay muchas cosas que Dios tiene, aleluya, promesas, aún cosas que Él quiere que tú y yo logremos, pero necesitamos llaves. ¿Para qué? Para acceder. Y eso es lo que Dios está queriendo, que nosotros podamos, aleluya, entender la importancia de las llaves. Ahora, el punto aquí estamos hablando en cuanto a cómo, aleluya, Dios quiere que tú uses esas llaves.
Y aquí en la enseñanza que estamos desarrollando, para manifestar el poder de Dios, tenemos que primero recibir estas llaves. Ahora, pero ¿cómo yo recibo estas llaves? Primero, es importante tomar en cuenta lo que dice el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo nos da una explicación a ello, y dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo es que yo puedo recibir las llaves? Primero, Jesús dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para que usted pueda recibir las llaves del reino, usted tiene que saber quién es Jesús en su vida. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús le dice, en cuanto a esto, en Mateo 16, 13, le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para poder recibir la llave yo tengo que tener revelación. Amén. Sin revelación es imposible usar esas llaves, recibir esas llaves. Y para ello yo tengo que saber quién es Jesús. Y Jesús le dice, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ante esta pregunta, ¿verdad?, los discípulos comenzaron a declarar muchas expresiones. Algunos decían, oh no, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías, un hombre de Dios que iba a venir y todo lo demás. Y ahí en el mismo capítulo 16, versículo 15, Jesús los confronta y le dice, y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es importante para ti y para mí, ¿quién dices que es Jesús? Porque tú puedes tener un concepto de Jesús religioso. Tú puedes tener un concepto de Jesús como otros que ni siquiera saben verdaderamente a cabalidad quién es Cristo. Pero cuando se te revela quién es Jesús, cuando se te revela que Jesús es el Dios hecho hombre, cuando se te revela que Jesús es el ungido, que es la segunda persona de la Trinidad, tú entiendes que Él es el que nos confía la llave, porque esas llaves, aleluya, fueron perdidas. Adán y Eva, Dios cuando los creó, aleluya, les dio las llaves del reino, pero a causa del pecado ellos lo perdieron. Pero gracias a Dios por su misericordia, Jesús vino para poder, aleluya, retomar esas llaves que se perdió y entregarle a aquellos que entienden y se les revela quién es Cristo. ¿Cuánto me está entendiendo? Por eso que es importante que usted esté en la dimensión de Dios, buscando su presencia. Hoy hemos venido muy temprano, algunos hermanos aquí, a buscar el rostro de Dios. Y eso es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque eso que hace que tú puedas ver, aleluya, las dimensiones de Dios. ¿Por qué? Porque todo en el reino es por revelación. Diga, todo en el reino es por revelación. No es una información. No es una información. Es una experiencia que marca un antes y un después. Muchos de los que hemos venido aquí, hemos venido en una condición muy difícil. Muchos de los que estamos aquí hemos venido en una condición muy complicada. Pero vino usted a Dios y Dios en su gracia y su misericordia y según la viabilidad que usted tuvo de poder querer más de Dios, Dios le reveló su verdad y usted pudo ver, aleluya, que había, aleluya, una gracia divina de Dios que podía impartir a su vida y de esa manera usted pudo acceder por revelación y pudo, aleluya, recibir de Dios. Y muchos vinieron con problemas familiares, ya casi al punto de la separación, y Dios en su misericordia se les reveló y se le abrió una puerta y pudieron solucionar el problema. Muchos vinieron en condición de enfermedades difíciles y Dios en su misericordia les hizo ver que Dios tenía poder para poderlo restaurar, y Dios obró y transformó y
se glorificó. Muchos, aleluya, quizás ya no estuvieran vivos aquí, ya estuvieran bajo tierra, pero en la gracia de Dios su misericordia lo alcanzó e hizo que sus caminos, aleluya, se ordenaran y pudieran hoy estar vivos. ¿Cuánto me están entendiendo? Diga, esto es por revelación. Entonces Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aleluya. Mire, y los apóstoles estaban, ahí estaban los 12, y cada uno decía una cosa, otra cosa, pero nadie se atinaba. Pero a alguien se le reveló. ¿Y quién fue ese alguien? El apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. No, tú no eres una religión. Tú no solo es un nombre. No, tú eres el ungido. Yo te vi quién eres. Oh, tú eres mi Señor y mi Salvador. Diga, se le reveló. Y cuando la palabra de verdad se le revela a alguien, como se le reveló al apóstol Pedro, sucede lo que dice aquí. Mire, Mateo 16, 17. Búsquelo, por favor. Los que tienen el manual ya está ahí, pero los que no tienen, vaya ahí a la Biblia. Mateo 16, 17. Amén. Mire, cuando Jesús le dijo a todos, a los 12 apóstoles: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro ahí atestigua y claramente, contundentemente, refiere que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Y ahí Jesús le dice algo a Simón. Le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Diga, revelación. Hoy aquí estamos, varios aquí, ¿verdad?, oyendo la palabra. Muchos pueden que estén distraídos, otros estén atentos, a otros estén conectados. Es por eso que cuando comienzan a recibir la palabra, algunos dicen: uy, mira, nunca había entendido esta palabra, porque se le reveló. Pero el que está distraído, algunos están pensando qué van a hacer mañana, hermano, no recibe nada. Y ahí Jesús estaba con los 12, solo uno recibió la revelación. Y Jesús le dice: mira, Pedro, solo tú has entendido quién soy yo. Y por cuanto se te reveló quién soy yo, ¿sabe qué Jesús le dijo a Pedro? Vas a recibir algo. Diga en voz alta: por cuanto tuvo revelación Pedro, recibió las llaves del reino. Cuando viene la revelación de las verdades del reino, Dios confiere llaves. Y como Pedro por revelación entendió quién era Cristo, dice en Mateo 16, 19. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y Jesús le dice al apóstol Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si podemos decir en voz alta este versículo, Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Desde ese momento en que Cristo se reveló en la vida, en este caso especial de Pedro, recibió las llaves. Y estas llaves del reino, mire, tiene poder.
una dimensión gloriosa. Y dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que la dimensión de estas llaves son muy expansivas, son muy gloriosas, son muy majestuosas, son muy soberanas. Por eso, amado, aleluya, la iglesia de Dios está en este, aleluya, momento, usted aquí recibiendo, aleluya, que Dios está queriendo que nosotros tengamos una grande responsabilidad. Porque Dios está queriendo, aleluya, cumplir lo que dice en la Escritura, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero esa manifestación va a venir por revelación. ¿Cómo los hogares van a poder, aleluya, mantenerse estables aún en medio de un tiempo tan turbulento cuando la palabra se le revele? Entonces se le confiere llave, y a pesar de que vea a sus vecinos, a sus familiares, que los matrimonios están tambaleando, que se están separando, que se están divorciando, pero esos hijos del reino saben que la verdad de Dios se le ha revelado, que Cristo se le ha revelado. Dios le confiere las llaves y ellos van a poder mantenerse firmes en medio de la turbulencia, en medio de la adversidad, aún en medio, aleluya, de la fricción en el matrimonio, van a poderlo pasar en victoria. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque Dios está queriendo conferir llaves. En el reino hay varias puertas que se tienen que abrir. Entonces muchas veces tenemos puertas cerradas. ¿Por qué? Porque aún Dios no se nos ha revelado y aleluya, y usted no tiene esas llaves para poder abrir esas puertas. Pero cuando usted comienza a conectarse con Dios, cuando usted comienza a andar en el ámbito del Espíritu, Dios va a comenzar a conferirle llaves. Aleluya, de repente usted tiene un esposo que no está convertido. Dios, aleluya, en su búsqueda se le va a revelar aún más y usted va a recibir esa llave y va a venir conversión a su esposo, a sus hijos, a sus familiares. De repente tiene algo, aleluya, que se está cerrando por ahí y que no sabe cómo poder lograr la solución a ese problema. Necesitamos revelación en Dios por su palabra y Dios nos conferirá esas llaves, y esa puerta que estuvo cerrada Dios la podrá abrir, o de repente esa puerta se cierra y Dios abrirá otra. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces será importante las llaves del reino. La primera llave, hablando a todos los que no conocen de Cristo, igual que nosotros un día, estuvimos ciegos, estuvimos en la religión tradicional, ¿no? Pero un día se nos reveló la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y decidimos arrepentirnos. Y decidimos decir, sí, yo necesito de Jesús. No puedo vivir así. Jesús no ha venido por religión. Él ha venido, aleluya, para traer salvación. Y ahí uno recibe a Cristo y rinde su vida a Jesús. Y de ahí comienza a caminar de la mano con Dios. Se le reveló. Así empezó la dimensión de Dios, aleluya, para todos los que hemos nacido de nuevo. Pero de ahí, hermano, la primera puerta de salvación se nos abrió, pero en el reino hay infinidad de puertas. Por eso que tenemos que ir paso a paso, siendo persistente. Por eso Jesús dijo, el que toma mano del arado ya no puede mirar atrás. ¿Cuánto me está entendiendo? Por eso que yo le digo, hermano, hermana, es importante, o los que están aquí presentes y los que están por este medio, usted tiene que ser persistente en Dios. Aleluya, no puede dejar, aleluya, a un lado las cosas de Dios. Tiene que mantenerse firme. Y ahí cumple un rol importante la iglesia. Por eso que la gente que cuando conoce a Cristo ya deja de se ausenta en la iglesia, hermano, comienza a enfriarse. Pero yo estoy creyendo, ¿no?,
que ya muchos, aleluya, se están afirmando en esta casa, y aún aquellos que están por este medio que son de otra iglesia. ¿Cuántos están afirmándonos? Aleluya, qué poderoso es esto. Bien, ¿qué son estas llaves? Las llaves del reino significa algo importante, que es la llave del reino. Diga autoridad. Diga autoridad. O sea, estas llaves del reino tienen que ver con autoridad. Por eso encontramos un texto interesante en el libro de Lucas. Busque la escritura, Lucas capítulo 10, versículo número 19. Necesitamos, hermano, tener autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay una confrontación, hay una lucha entre las fuerzas de las tinieblas contra la fuerza de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos tener autoridad. Para que tu hogar esté firme, para que tu vida espiritual avance, para que todas las cosas caminen, aleluya, aún, aleluya, en tu vida aleluya, en tu vida como un hijo de Dios va a haber confrontación, pero tú tienes que tener autoridad para poder terminar, aleluya, la carrera. ¿Cuánto me está entendiendo? Por eso que se requieren llaves. Y dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, he aquí os doy, ¿qué dice? Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué necesitamos llaves? ¿Por qué? Porque dice la escritura que Jesús dice, aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pregunto, ¿el enemigo tiene fuerza? ¿El enemigo tiene fuerza? Claro. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, mire, no crea que usted va a poder y que yo voy a poder avanzar contra todas las acechanzas del enemigo con nuestra fuerza humana. No, hermano, no vamos a prosperar. Porque el enemigo tiene una fuerza, claro, limitada. Porque Dios tiene todo poder, toda fortaleza, la fuerza máxima. Pero necesitamos tener autoridad. Por eso que las llaves del reino me dan autoridad. Entonces, cuando usted no tiene llaves, hermano, usted no tiene acceso a ciertas dimensiones espirituales, y es por eso que usted está restringido, está limitado, y es por eso que muchas veces el diablo de algunos se burla. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Pero Dios está levantando una iglesia con autoridad. Dios está levantando hombres y mujeres de Dios con autoridad. Por eso que Dios quiere que usted use las llaves correctamente. ¿Cómo usamos las llaves del reino? Si usted ha recibido las llaves del reino, ahora necesita saber cómo poderla usar. Dios nos ha dado recursos fundamentales para usarlas. La primera forma de usar las llaves del reino, diga en voz alta, es a través de la palabra de Dios. Estas llaves, hermano, se usan a través de la palabra de Dios. Por eso que usted tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto me entiende? Por eso en el Antiguo Testamento el profeta Oseas dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Cuando usted ignora la palabra de Dios, hermano, santo Dios, es fatal. Por eso que esta llave del reino, la fase primaria, aleluya, la primera forma de poder usarla es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da el fundamento principal de nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando usted, hermano, aleluya, no sé si usted se recuerda, yo me recuerdo clarito que cuando yo vine a Cristo, antes que yo conociera a Cristo, hermano, yo no entendía nada de esto, pero un día me predicaron
por la palabra, y en ese momento yo reconocí, entendí mi condición, porque la palabra de Dios es Dios hablando. Entonces, estas llaves que tienen autoridad, que son símbolo de autoridad, actúan primeramente por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la voluntad expresa de Dios? Por eso que yo no puedo decir que tengo llaves, las llaves, aleluya, del reino que Dios me ha conferido, si yo estoy ausente de la palabra de Dios. Me he dado con la triste sorpresa de varios hermanos que le preguntan, hermano, usted la palabra, no la leo, dice. No la leo. Entonces, hermano, no podemos hablar de las llaves del reino, las llaves que me va a conferir Dios, la autoridad que Dios me va a dar, si no tienes la palabra de Dios allí meditándola, escuchándola continuamente. Y vamos a ver, Isaías, vaya al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo número 11. ¿Lo tienen? Isaías 55, 11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. Aleluya. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. Aleluya. Qué tremendo. Dice, así será mi palabra, que sale de la boca de Dios. Mire, esta palabra que tienes aquí, que tú meditas, es la palabra que sale de la misma boca de Dios. Y no va a volver vacía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, aleluya, es una palabra poderosa, aleluya, que da fruto, aleluya, que produce vida, produce, aleluya, en nosotros fruto del Espíritu. Y no vuelve vacía. Por eso que, hermano, mire, que usted invierta este tiempo en Dios, usted no está perdiendo el tiempo. Cuando yo empecé, muchos me dicen, uy, ¿qué haces en la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. No, estás equivocado, no estoy perdiendo el tiempo. Porque estoy más bien invirtiendo bien mi tiempo. Nuevamente. Cuando tú estás en Dios y estás tomando la palabra de Dios, no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo bien el tiempo. ¿Cuánto me entienden? Y una inversión es para perder o para ganar. Por eso que tú cuando inviertes en Dios no estás perdiendo, estás ganando, aleluya, abundancia de vida, estás ganando, ¿qué cosa? Aleluya, que siempre virtudes gloriosas, que siembres verdades eternas, no solamente en tu vida, sino en tu descendencia. ¿Cuánto me entienden? Por eso dice la Biblia, instruye al niño de pequeño para que cuando crezca no se aparte. Es una inversión gloriosa. Y esta palabra tiene una virtud, que cuando tú la meditas, no cae en saco roto. Llega un momento que de repente estás pasando un momento o una circunstancia difícil. Y sabe que esa palabra que meditaste viene, aleluya, como un refrigerio para tu vida. Uy, verdad, había leído esa verdad de la palabra. Y Dios trae consuelo, Dios trae fortaleza. Hermano, mira, esta palabra es medicina. Esta palabra es salud. Esta palabra me da esperanza. Qué poderoso es. Entonces, esta palabra no vuelve vacía. La palabra o la filosofía o la psicología, hermano, aleluya, pasa. Por eso la Biblia dice, el cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Ni una jota, ni una tilde cambiará. Es inmutable. Oh, sé que se la hierba marchita esa flor, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Entonces, tú quieres tener, aleluya, algo estable que nunca va a variar, es la palabra. Esta palabra de Dios.
La persona, las palabras de repente de tu papá, tu mamá hoy te dijo algo y luego ya más adelante se está contradiciendo lo que dijo. Pero lo que Dios dijo nunca, aleluya, va a cambiar. Él sigue firme. Hay otro texto interesante. Salmos 107:20. Salmos 107:20. Aleluya. Cuando lo encuentra, diga un fuerte amén. Salmos 107:20. ¿Lo encontró? Dice así: envió su palabra y ¿qué dice? Y lo sanó y lo libró de su ruina. Hermano, bueno, yo no sé si tú has experimentado esto, pero a mí me ha bendecido tantas veces. A veces he venido a una reunión desanimado, confundido, o por diversas circunstancias, medio agobiado. Pero mientras que estaba escuchándola para se cumple esto y se envió su palabra y nos sanó. Entonces mientras que yo estaba escuchando esa palabra, Dios trajo sanidad a mi vida. ¿Qué más? Y nos libró de la ruina. A través de su palabra, aleluya, muchas veces ha venido un consejo propicio. Estamos queriendo ir en esa dirección, pero viene Dios por su palabra y dice, no vayas por ahí. Ese lugar que vas va a la ruina. Cambia de dirección. ¿Cuánto me está entendiendo? Y los que obedecieron le fue de bendición. Hermano, mira, lo más grande, lo más espectacular que el ser humano pueda disfrutar es tener a Dios y a su palabra. Porque lo que Dios te transmite no es muerte, sino es vida. Lo que Dios te transmite, aleluya, no es luto, sino es gozo. Lo que Dios te transmite, hermano, aleluya, no es enfermedad, sino sanidad. ¿Cuánto me entiende? Lo que Dios te transmite no es tinieblas, sino luz. Porque Dios quiere el bien tuyo y el diablo quiere el mal nuestro. Por eso que, hermano, cuando tú vienes a escuchar las verdades de Dios, tú estás recibiendo vida, estás recibiendo luz, estás recibiendo salvación, estás recibiendo sanidad, estás recibiendo esperanza. Por eso que qué poderoso es estar unidos a Dios y a su iglesia. Bien, hemos visto cómo usar las llaves del reino. La primera forma de usarla es a través de la palabra de Dios. Por eso que usted tiene que estarla siempre confesando. Cuando usted esté en un momento difícil, confiese la verdad de la palabra. Como hay un texto interesante, cuando usted se sienta débil, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando está débil, parece que esto ya no da para más. Adiós, mundo cruel. Diga el débil, fuerte soy. Yo no estoy solo. Aleluya, yo no estoy solo. ¿Cuánto me entiende? Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando esté viejito, yo voy a rejuvenecer como el águila. Santo. Santo. Lo segundo, la fe. Diga la fe. Ahora, no solo la palabra, sino la fe. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En esta buena noticia, la justicia de Dios no se revela por obras, sino por fe.
y para fe. Porque está escrito aquí en su palabra: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a vivir por fe, hermano. La revelación de Cristo es por medio ¿de qué? De estas llaves que uno recibe, que recibe autoridad, pero es por fe. A veces como que todo está, aleluya, de patas para arriba, pero tú crees, aleluya, y vas a declarar: mi Redentor vive, mi Redentor no me ha olvidado. Así, aleluya, me dejó mi padre y mi madre, con todo Dios me recibirá. Él no se ha olvidado de mí, porque Él aún no ha terminado conmigo. Voy a seguir adelante. Qué poderoso. Mateo 17:20. Mateo 17:20. ¿Lo tiene? Búsquelo. ¿Lo tiene? Y dice así: y si tuvieras fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Solo por medio de la fe, hermano, solo por medio de la fe Dios puede hacer cosas poderosas e increíbles que quizás a nuestra humana naturaleza no es accesible, no podemos acceder, pero en la fe en Dios todo es posible. Amén. Yo sé que es verdad, y muchos de los que estamos aquí sé que ellos han experimentado esa gracia poderosa que viene de Dios. Ahora, decíamos, esa llave, un punto importante para poder usarla es a través de la palabra. Hemos hablado de la fe, pero hay otro aspecto importante, que es el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos encontramos algo interesante. Para poder usar estas llaves del reino aún más efectivas, se requiere la intervención del Dios Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esa fue la experiencia gloriosa que tuvieron la iglesia primaria de los Hechos. Y cuando tuvieron esa experiencia, Dios le confirió las llaves del reino. Porque las llaves tienen que ver con autoridad, con poder. Y ellos, hermano, fueron impartidos de una manera tan poderosa y tan soberana. Y si tú lees de Hechos capítulo 2 hacia adelante, cómo esa iglesia primaria, hermano, se movió de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos ese texto conocido de Hechos 1:8 y dice así: pero recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué vamos a recibir? Poder. ¿Y seremos testigos dónde? En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Mi casa. Ahí necesitamos más poder, hermano. Porque para soportar al esposo
Ay, Señor. Doble poder. Para soportar a la esposa, no, nada. Pues. Para soportar a los hijos, 5 veces de poder, santo. Y cuando los hijos están que pelean, ay, Dios mío, qué tremendo. Para que la familia se direccione, necesitamos del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, por eso yo quiero animarle a usted y animarme a mí. Necesitamos buscar más de su presencia, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dice que nos va a impartir de su poder. ¿Cuánto me entiende? Y eso va más allá de algo natural, de algo humano. Es algo sobrenatural. Pero eso solo se logra cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? Hay otro texto en el libro de Marcos, Marcos capítulo 16. ¿Lo tiene? Y vamos a ir al versículo 15 y 16. Y les dijo, ¿sí? Marcos 16, 15 al 18, perdón. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira el regalo poderoso que Dios nos da. Y esto es, dice, y estas señales seguirán a los que creen. No se trata solo de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro, de un líder, sino dice a los que creen. Y Dios puede usar a todo aquel que cree, o sea, que haya nacido de nuevo, claro está, ¿no? Y Dios lo puede usar poderosamente, porque Dios está queriendo que su palabra se cumpla. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que estar activos. Esté activo en todo mover, aleluya, de oración de la iglesia, de clamor, de intercesión, en las reuniones, en las células, en los grupos. Estemos ahí. Porque Dios está queriendo conferir este regalo a los que creen. Amén. ¿Cuántos queremos esa llave del reino? ¿Qué decíamos? La llave del reino, ¿qué es? Autoridad. Y si esto se hace, hermano, algo tan poderoso, entonces ya no van a estar necesitando, hay que llamar al pastor, hay que llamar a los líderes. No, cada hijo del reino que ha nacido nuevo, que cree, ora, hermano, y poder de Dios fluye. ¿Cuánto me entienden? Porque el Espíritu Santo es, hermano, el Dios poderoso, glorioso. Y quiero considerar un texto que justo estaba viendo aquí. Vaya usted al libro de Hechos. Amén. Y vaya al capítulo número 10. Hechos capítulo 10. ¿Lo encontró? Y vamos a ir al versículo 38. Y dice así, Hechos 10:38. Y cómo Dios ungió, ¿con qué dice? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba. Mire la gloriosa obra del Dios Espíritu Santo. Dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo está el poder. ¿Lo dice?
Y así Jesús de Nazaret anduvo, fue por aquí, fue por allá, lleno del Espíritu Santo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está buscando a alguien que crea. Y yo creo que Dios quiere levantar a esta iglesia en esa dimensión. Pero vamos a partir de algo importante. Tenemos que buscar su rostro.